presidente de Turquía dijo que admitirá a los 30.000 refugiados que esperan en la frontera con Siria cuando sea necesario, pero que su país no podrá soportar toda la carga de esta crisis. La canciller alemana Angela Merkel se encuentra en Turquía para discutir con el primer ministro de ese país, Ahmet Davutoglu, una serie de medidas para frenar el paso de miles de refugiados hacia Europa y reclamó proyectos visibles para materializar los 3.000 millones de euros que la Unión Europea se comprometió en la conferencia de donantes para Siria. Tanto Merkel como Davutoglu han acusado a Rusia de empeorar la crisis de refugiados. No solo estamos alarmados en los últimos días, pero también consternados y horrorizados por lo que ha surgido del sufrimiento humano para decenas de miles de personas por los bombardeos, sobre todo de la parte rusa. Nadie debe excusar ni tolerar ataques aéreos rusos, que claramente son una matanza étnica. Agregó que admitirán a 30.000 refugiados que esperan en la frontera con Siria cuando sean necesarios. Ellos escapan de la ofensiva militar que está llevando a cabo el ejército gubernamental en Alepo, pero indicó que su país no soportará toda la carga. Nadie tiene derecho de cargar a Turquía de toda la responsabilidad por la acogida de los refugiados. Alemania y Turquía coinciden también en estudiar que la OTAN vigile las fronteras ante la llegada de refugiados a Europa. Vamos a utilizar la reunión de ministros de defensa de la OTAN para hablar en general de la situación en Siria, pero también de la posibilidad de hasta qué punto la OTAN puede ser útil para apoyar el trabajo de Frontex y de la Guardia Costera turca, dijo Merkel, quien además se refirió a las conversaciones de paz para Siria y que en las circunstancias actuales será difícil que pueda llevarse adelante, pues la oposición se ha negado a asistir a las conversaciones a causa de los bombardeos. En ese contexto, hoy el secretario de Estado estadounidense John Kerry y el canciller saudí Abdel Al-Jubeir se reunieron en Washington y señalaron que presionarán para un alto al fuego inmediato en Siria en las próximas conversaciones internacionales que sostendrá la diplomacia internacional en Múnich este jueves. Naciones Unidas acusó al gobierno sirio de exterminar a sus prisioneros mediante la tortura, desaparición y otros actos inhumanos que han sido considerados como crímenes contra la humanidad. La Comisión de Naciones Unidas, que investiga los crímenes que ocurren en la guerra civil en Siria, acusó al gobierno del presidente Bashar al-Assad de crimen contra la humanidad en las prisiones, ya que existen muertes masivas de los detenidos, lo que equivale a una política estatal de exterminio para atacar a la población civil. Asesinato, violación, tortura, desaparición forzada y otros actos inhumanos se dan en las cárceles, señala el informe dado a conocer por este organismo internacional. Los detenidos están sujetos a violaciones en los centros de detención gubernamentales. Los presos son torturados y golpeados rutinariamente, obligados a vivir en celdas insalubres y de hacinamiento, con poca comida y sin atención médica. En dicho reporte, los expertos independientes señalan que documentaron ejecuciones y torturas masivas a prisioneros por 2 grupos terroristas, lo que constituye crímenes de guerra. Los grupos armados contra el gobierno también han cometido violaciones contra los detenidos. El ISIS y el Jabhat al-Nusra han utilizado tribunales improvisados para ejecutar prisioneros, incluidos periodistas y activistas. La Comisión de Investigación llamó al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer sanciones específicas a los funcionarios sirios de la jerarquía civil y militar que fueron responsables o cómplices de la muerte, tortura, desaparición de los detenidos, aunque estos no fueron identificados. El informe abarca el periodo del 10 de marzo del 2011 al 30 de noviembre de 2015 y está basado en 621 entrevistas de sobrevivientes y testigos. Y los bombardeos rusos, como hemos visto en la nota, están generando un éxodo nuevamente de sirios de la ciudad de Alepo. Los rebeldes que aún se mantienen en algunas zonas reclaman la presencia de tropas en el terreno de los países árabes, pero con ese reclamo, si es que finalmente se cumple más los bombardeos rusos, bueno, la paz está cada vez más lejos. Creo que Rusia tiene que calibrar muy bien lo que quiere lograr con esta campaña, apoyando al régimen de esta manera que parece incondicional, porque una de las cosas que podría lograr es que las fuerzas kurdas, que cada vez pelean menos con el régimen sirio y cada vez pelean más, si bien con el Estado Islámico, también con otros grupos rebeldes,
por un lado, ¿no? Las fuerzas kurdas y las fuerzas del régimen terminan apoderándose de toda la frontera con Turquía. Y ese es un desenlace que el gobierno turco tiene interés en prevenir. La pregunta es, ¿qué estaría dispuesto a hacer el gobierno turco con aliados como Arabia Saudita para prevenir ese desenlace? De repente ellos podrían escalar su propia participación en la guerra, con lo cual esto podría ser aún peor de lo que ya es. Lo que está haciendo el régimen con apoyo ruso es lo que ya hizo en Homs. Es un régimen que no quiere arriesgar a sus tropas porque no le sobran soldados. De hecho, hay ya muchos extranjeros peleando en su representación. También hay iraníes, ¿no? Hay milicias chiitas iraníes y de Hezbollah en Líbano, ¿no? Precisamente porque le faltan tropas sobre el terreno. Entonces, la falta de tropas se complementa, o mejor dicho, el problema es resuelto con el apoyo aéreo y con tropas venidas del exterior. Pero lo que hicieron en Homs fue abaratar el costo de la victoria para ellos, como no exponiéndose a una guerra urbana en donde podrían sufrir fuertes bajas y en donde sus tanques no les servirían de tanto, primero porque pueden ser destruidos con más facilidad en un contexto de guerra urbana, pero además no pueden movilizarse con facilidad en callejuelas estrechas, y entonces tendrían que pelear cuerpo a cuerpo. Para evitar pelear cuerpo a cuerpo y sufrir un gran número de bajas, lo que hacen es bombardear desde el aire una vez que han cercado la ciudad o el barrio en el que estén los rebeldes, con lo cual lo que hacen es incrementar el éxodo de refugiados. Entonces, es una táctica sumamente cruel porque en lugar de exponer a sus soldados, a quien exponen es a la población civil, en lugares que están cercados y bombardeados, están siendo bombardeados del aire. Están, todo parece indicar, intentando hacer en Alepo lo que ya hicieron en Homs. Cuando uno ve escenas de Homs, no quedó piedra sobre piedra. Esa ciudad, para todo efecto práctico, ya no existe. Tierra arrasada. Y Alepo, comentábamos, era la ciudad más importante de Siria. No la capital, pero en términos económicos sí. En términos económicos era probablemente la ciudad más importante, más aún en términos industriales que la propia Damasco. Vamos a otro tema. El Ministerio del Interior español informó que la captura de 7 personas relacionadas con las organizaciones terroristas Jabhat al-Nusra y Estado Islámico en un operativo que abarcó las ciudades de Alicante, Valencia y Ceuta. Los detenidos son investigados por el envío de material militar, dinero, equipos electrónicos y de transmisiones, armas y material para fabricar explosivos camuflados como si fuera ayuda humanitaria. Tenían como destino Siria e Irak. Los contenedores eran embarcados en puertos españoles con destino Oriente Medio, informó el ministro español Jorge Fernández Díaz. El blanqueo de capitales y la financiación de grupos terroristas también forma parte de la investigación a los 7 detenidos. El primer día del Carnaval de Colonia no se vivió como se esperaban. 22 denuncias por agresión sexual fueron recibidas por la policía de la ciudad, a pesar del despliegue de más de 2.000 agentes para garantizar la seguridad. El jefe de la delegación indicó que la cifra de denuncias podría ir en aumento. Una de las denuncias más graves es la referida a los periodistas de la televisión belga, que fue víctima de una agresión en un enlace en vivo. La otra denuncia corresponde a una joven de 22 años que fue abusada sexualmente luego de haber sido golpeada por su agresor. Un afgano que dijo tener 17 años detenido en un hogar para refugiados como sospechoso del ataque sexual, pero liberado horas después por falta de pruebas. Unas 190 personas han sido detenidas la primera noche del carnaval por posibles delitos sexuales, entre los que se incluyen insultos, abusos y violaciones. El jefe de la policía de la ciudad dijo que esa cifra está aún baja en referencia a años anteriores en los que se registraron unas 50 denuncias durante el carnaval, aunque señaló que espera que este año la cantidad de denuncias al final pueda ser mayor. Un cohete largo alcance fue lanzado por Corea del Norte. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia para analizar una respuesta colectiva. El lanzamiento de un cohete de largo alcance el último domingo por parte de Corea del Norte ha sido condenado unánimemente por la comunidad internacional. Por esa razón, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas convocó una reunión de emergencia para analizar las posibles consecuencias y sanciones de estas prácticas que amenazan la paz y la seguridad del planeta.
Los miembros del Consejo de Seguridad condenan enérgicamente este lanzamiento. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU informó que el Consejo viene trabajando en el borrador de una nueva resolución para incluir más sanciones contra Norcorea, que se conocerán en los próximos días y semanas. Al respecto, Washington y Pekín vienen discutiendo la medida de forma bilateral. Cada una de estas acciones ilegales requiere de una respuesta firme conforme a las decisiones y acciones de la República Popular Democrática de Corea. Nos aseguraremos de que el Consejo de Seguridad responda a estos actos que traen serias consecuencias. El último domingo, la televisión estatal de Corea del Norte informó sobre el exitoso lanzamiento al espacio de un satélite, para lo cual Pyongyang usó un misil balístico cohete tipo Hwangjonson, el mismo que despegó desde el Centro Espacial Soja a las 9 horas local. Según la presentadora de televisión, el satélite KMS-4 entró en órbita 9 minutos y 46 segundos después del despegue, una operación que el líder de la nación Kim Jong-un dirigió personalmente. Tras este acto se llevaron a cabo numerosas celebraciones oficiales en la capital que incluyeron fuegos artificiales. Aunque Pyongyang asegure que se trata de un lanzamiento con fines pacíficos y científicos, sus vecinos como Japón y Corea del Sur interpretan estas acciones como una amenaza a la región, sobre todo tras el lanzamiento de una bomba de hidrógeno ocurrida hace un mes. Bueno, y sobre estas constantes amenazas, estos desafíos permanentes que hace Corea del Norte, lo que comentábamos hace un rato, Farid, es que la China es la que tiene la palabra que puede ser escuchada por Corea. Claro, cuando alguien dice cosas como no se puede vivir al margen de la globalización, Corea del Norte es la prueba de que sí se puede. Se vive muy mal. En el caso de Corea del Norte, sin ninguna libertad y con pocos alimentos, pero se sobrevive. No hay plata para alimentos, pero sí para armas nucleares. El tema, sin embargo, es que muchos creíamos, y ahora admito que creo que estábamos equivocados, que Corea del Norte usaba su programa nuclear como un medio de negociación. Quieren que hagamos concesiones en materia del programa nuclear, háganos concesiones en asistencia humanitaria, asistencia técnica, etcétera. Eso es lo que hacía en el pasado Corea del Norte, pero desde el año 2003, cuando menos, claramente ya no busca negociar. Y todo parece indicar que el propósito último, desde la perspectiva norcoreana, rayana en mi opinión en la paranoia, el propósito último de este programa nuclear es tener una capacidad de disuasión nuclear creíble. Y solo en ese momento buscarían algún tipo de transacción. Algunos creen, pero no hay forma como saber si eso no es cierto, que Kim Jong-un, el actual líder, siendo un líder relativamente joven e inexperto, está haciendo estas demostraciones de fuerza, por un lado, para crear ese mecanismo de disuasión nuclear, que es la política oficial de su Estado, pero también para fortalecer sus credenciales de seguridad de cara al primer congreso del partido oficial que se va a realizar en más de 30 años. No había un congreso de estas dimensiones desde los años 80, sería en mayo, está convocado para ese mes, y la presunción, nuevamente es mera especulación, no hay forma de saber muy bien qué pasa dentro de ese régimen, es que podría haber cambios de política. ¿Qué tan importantes y en qué dirección? No está claro, pero en todo caso es más una esperanza que una información verificable. Como casi todo lo que pasa en Corea del Norte, ¿no? Una pausa y volvemos. Vamos a lo que sucede en Suecia al regresar.